Salmo 59. Hemos estado viendo algunos aspectos de la vida de David sobre la persecución que Saúl pues estaba llevando a cabo en contra de David y sin hacerle nada, ¿no? Y lo único que David había hecho hacer un bien para Saúl, nunca hizo nada malo en contra de él. Empezando pues que Saúl tenía un ejército cobarde, ¿verdad?, que se estaba enfrentando a los filisteos y no había quien se le enfrentara al soldado que ellos tenían, los filisteos, a Goliat. Entonces, a partir de ahí, cuando David empieza a servirle a Saúl a través de ser un soldado y un músico, dos cosas hacía David para Saúl: soldado y músico. Soldado porque, bueno, vieron que tenía el valor de enfrentarse a cualquier peligro, y músico porque Saúl tenía como unos espíritus que afectaban su vida, ¿verdad? Como decía una señora, ¿verdad? Cuando se me meten los demonios, no hay quien me aguante. Entonces Saúl como que de repente caía en un estado deprimido y tenía una situación de malos espíritus, ¿no? Y empezaba a tocar David la música y lo calmaba, ¿verdad? Lo calmaba la música, y como que caía, bueno, otra vez a un estado normal. Pero ahora lo que vamos a ver en este salmo, que es un salmo de lamento, es un salmo también de clamor hacia Dios. Estos salmos ayudan a entender muchas veces los problemas de la vida. Y como creyentes nosotros no estamos quizás fuera de peligro de caer en situaciones en que necesitemos del auxilio constante de Dios, ¿verdad?, en circunstancias difíciles. Porque como seres humanos pues vivimos en un mundo perdido, pecaminoso, un mundo que nos asedia constantemente, y sobre todo porque tenemos tres enemigos: uno que es Satanás, otro el mundo, y el que más nos asedia es la vieja naturaleza. Entonces nuestra vida pues va en altos y bajos muchas veces. Cuando estamos en alto es porque el Espíritu Santo nos ha llenado, ¿verdad? Y estamos siendo controlados por la nueva naturaleza, el Espíritu Santo, y resulta que la vida del creyente va en éxito y estamos siempre dependiendo del Señor. Y cuando estamos dependiendo del Señor tenemos esa buena comunión con Él. Y Jesucristo dijo, bueno, la clave es ser dependiente, porque si sos independiente vas a fracasar, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora entonces vamos a ver en este salmo que David estaba siendo asediado por el rey Saúl. Y entonces vemos vamos a leer los primeros 5 versículos, y encontramos en estos primeros 5 versículos a David pidiendo la ayuda de Dios, pidiendo esa ayuda que él necesita. Había una situación muy difícil para él en este momento, y dice: Dios mío, líbrame de mis enemigos,
ponme a salvo de mis agresores, líbrame de los malhechores, sálvame de los asesinos, porque hay hombres poderosos que esperan el momento de matarme. Señor, no he sido rebelde ni he pecado, no he hecho nada malo, y sin embargo se apresuran a atacarme. Despierta, ven a mi encuentro y mira. Tú, Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Israel, despierta y castiga a esos paganos. No tengas compasión de esos malvados traidores. Entonces vemos un juego de palabras aquí en estos 5 versículos, que los calificativos para los enemigos de David, ¿verdad? Pues aquí están todo lo que la gente puede decir en contra de alguien, ¿verdad? Le llaman enemigos, agresores, malhechores, asesinos, paganos, malvados, traidores. Son los calificativos, ¿verdad? Muy fuertes aquí. Ahora entonces, entonces vemos aquí, bueno, una situación difícil para David, porque todos estos calificativos que encontramos aquí dan a entender que tenía una situación, bueno, que no era nada fácil para él. Aquí encontramos gente, como decimos, bueno, los salvadoreños, ¿verdad? Hay algunos cantones, caseríos que tienen buena reputación, ¿verdad? Y la gente tiene algunas familias en gran estima, ¿verdad? En tal cantón, está la familia tal, son buena gente, no, dice, ahí vas tranquilo, que ahí no pasa nada. Pero hay caseríos y por lo menos en el tiempo antes de la guerra había un caserío allá por mi pueblo que la gente no le gustaba ir por esa zona, empezando por el nombre, Tierra Agria. Así se llama ese caserío ahí. Ahora entonces, y vemos qué es lo agrio, algo que está arruinado ya. Entonces ahí la gente, ahí son la gente mala vida. Y entonces, y toda la gente estaba señalada con los machetes, todo, porque la gente ensayando, diciendo, los primos, los tíos, los hermanos, se ponían con los machetes a ensayar, decían, para aprender a pelear, y terminaban dándose. Y cuando iban a curarse a la unidad de salud, el doctor tenía que reportar el problema al comandante local, y el comandante local iba a interrogarlo. ¿Y saben qué decían ellos? No, yo no vi a nadie. Detrás del matocho estaba y ahí me pegó. O si no, detrás del cerco. Pero yo no vi a nadie. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos era la misma familia. Y lo que hacían que después se desquitaban. Ahora entonces, y vemos a los calificativos aquí para esta gente que perseguía a David, solo de mala reputación. Ahora entonces, y fíjense bien que lo que vemos aquí realmente, la palabra dice, Dios mío, líbrame, líbrame. Esa palabra tiene, tiene un contexto en el cual se encontraba David. El contexto era que Saúl quería matarlo y lo tenía vigilado en la casa donde vivía David. Ahora entonces, un día dice Saúl, manda a llamar a su hijo Jonatán y le dice, y manda a llamar a sus siervos y les dice, oye
este día se va a morir David, lo voy a matar. Y no había habido problema alguno. Ahora entonces, Jonatán tenía mucho aprecio por David y le fue a decir: ve, escóndete, porque mi padre quiere matarte, ya ordenó que te mate. Yo voy a salir con él al campo y voy a hablar con él, a interceder para que no te mate. Pero por mientras ve y escóndete. Y cuando estés allá en el campo escondido, yo voy a llegar con él y lo voy a convencer para que no te haga nada. Y resulta que, bueno, Jonatán usó un argumento lógico y le dice: papá o padre, ¿por qué quieres matar a David si no te ha hecho nada? Él no merece la muerte porque no te ha hecho nada. Lejos de eso, te ha hecho bien. Entonces, todo lo que él ha hecho es en beneficio de tu reino. No hay nada que le puedas acusar para que le quites la vida. Y entonces Saúl dijo: no, está bien, no lo voy a matar. Y fue a traer Jonatán a David y le dice: Saúl, no pasa nada, no te voy a matar, vete a tu casa. Y resulta que de repente estaban en una guerra con los filisteos y David luchó reciamente contra ellos y los venció, y a partir de ahí se le metió un espíritu malo, dice en 1 Samuel capítulo 19, se le metió un espíritu malo. Y ese espíritu malo dice, bueno, y dice que de parte de Dios. Dios quería quitar a este rey. Ahora entonces, y empezó la persecución. Entonces David le dice la esposa, la hija de Saúl, le dice: ve, escóndete y no salgas, porque si no el día de mañana vas a ser un muerto. Ve, escóndete. Y Saúl lo que hizo, que sitió la casa de David, lo tenía vigilado, lo tenía rodeado, y la mujer, ¿verdad?, lo sacó de ahí, escondida por una ventana, y David se fue a huir. Entonces el contexto de este salmo que estamos viendo, yo sé que los salmos eran las canciones de lo que la gente vivía, no, ¿verdad? No tenía nada que ver con cosas inventadas, eran cosas reales, cosas de la vida cotidiana, cosas que verdaderamente les pasaba a ellos. Los judíos escribían verdaderamente lo que les pasaba y la relación que tenían con Dios. Ahora entonces, no vemos hoy en día ese hecho tan evidente, ¿verdad?, de lo maravilloso y grande y poderoso que es Dios. Oye, la gente no, todo lo que hace es hacer una cosa a medias. Le escriben unas 4 letras, le ponen la música de Vicente Fernández, de Pedro Infante, de cualquier otro cantante famoso, ¿verdad? Y ya es la canción que cantan los creyentes. No, los judíos era algo, o sea, Israel era algo que ellos vivían constantemente. Ahora entonces, y esto pues le pasó, entonces vemos este clamor en este salmo, es la voz de David pidiendo socorro, ¿verdad? Pidiendo ser liberado de su propia, ser liberado de su propia casa, donde estaba encerrado. Es el clamor que él pues hizo notar aquí en estos primeros 5 versículos que vemos aquí. Ahora entonces, en momento de la necesidad, lo que podemos aprender aquí, hermanos, un principio que podemos aprender aquí, en el momento de la necesidad, ¿a quién debemos acudir? Al Dios Todopoderoso. Ahora entonces, pero
Hay creyentes que se dan cuenta de que eso debían de hacer primero cuando fracasaron en todo lo que hicieron. ¿Sí? Buscaron al compadre, a la comadre, el doctor y el presidente, el general, y se fueron por las grandes influencias, pero nunca buscaron a Dios. Hasta que de repente se dieron cuenta que la última alternativa que tenían era Dios. Y lo buscaron y Dios se les escuchó. Pero no así David. Por eso hemos estudiado, hermanos, la vida de David prácticamente en este libro de los Salmos, de todo lo que tuvo que vivir en el primer libro de Samuel. Ahora, fíjense bien, una cosa importante que nosotros hemos mencionado aquí constantemente. David era conforme al corazón de Dios. Ahora ustedes, no sé si han entendido por qué. No sé si han entendido por qué. David era un pecador, igual que nosotros, claro que sí. Pero una cosa tenía David, es que David no se alejaba de Dios. No se alejaba, no se volvía enemigo de Dios. El problema de los creyentes es que muchas veces hacemos una cosita y nos alejamos de Dios. Entonces, y alguien cuando está dentro de la iglesia y ya no se siente cómodo, dice, bueno, mejor me voy para otro lado. Y le pasó a un hermano aquí, ¿verdad?, que quería cambiar de iglesia. Y le digo yo, ¿por qué se va a cambiar de iglesia? Esta iglesia, dicen unos creyentes, que es muy apagada. Yo quiero una iglesia que sea más alegre y que hablen en lengua, porque aquí en esta iglesia no se habla en lenguas. Entonces, como uno no puede tener a nadie a la fuerza, uno simplemente lo motiva y trata de convencer a través de lo que la Biblia nos manda, ¿verdad? Pero este hermano fracasó, se fue para otra iglesia y allá dice, bueno, allá la iglesia estaba alegre, pero empezaron a profetizar en contra de él. Y luego se salió de ahí y se fue para la iglesia católica. Lo último que puede hacer un creyente, hermanos, es ir en retroceso. Y el problema no está muchas veces en la iglesia, sino que está, ¿a dónde está, hermano, el problema? Aquí, miren, en nuestra cabeza. Y si alguien se va, allá se lleva el problema, porque el problema está aquí. Ahora entonces, y resulta que, el problema es entonces muchas veces que nuestro fracaso es porque en última instancia buscamos a Dios. Y debería de ser el primero. David era lo primero en cualquier circunstancia, lo vemos aquí. ¿Saben cuál fue el único pelo en la sopa de David? Fue la mujer, el adulterio y la muerte del marido. Eso es como una persona que tiene un buen testimonio y de repente hace una locurita por ahí, ¿no? Eso le va a tachar todo lo bueno que tenía. Porque sabe que en este mundo, hermanos, la gente solo ve lo malo, pero no ve lo bueno de los demás. Solo anda tratando de ver lo malo, pero no ve lo bueno de los demás. Ahora Saúl era así, fíjense bien. Saúl quería ir en contra de David, pero no se daba cuenta de todo lo bueno que había hecho este hombre para su reinado. Ahora entonces, y vemos ahí entonces la voz de David clamando. Él dice, bueno, líbrame de mis enemigos
ponme a salvo de mis agresores. La salvación aquí, hermanos, era que los sacaran de esa casa para poder irse y no perecer en ese, porque lo tenían. Como decían en mi pueblo, ¿verdad? Decía un señor, era mala gente porque todo señalado, daba la cara, las manos y todo. No decía, él mismo decía, yo no he sido buena pieza. ¿Y saben por qué ando estas heridas, estas señas aquí en la cara? Porque cuando yo me enojaba, iba a vigilar al que me enojaba con almuerzo. Con almuerzo lo iba a vigilar. Era malo, ¿verdad? Y entonces significaba, eso de palabra de almuerzo significaba que no le quitaba la vista, ¿verdad? Ahí hasta que lo encontrara. Ahí lo tenía vigilado. Así le pasaba. Ahora entonces vemos aquí también que de esto debemos de aprender nosotros también, hermanos. Muchas cosas importantes aquí. Pero vemos también que, bueno, ¿en qué nos puede ayudar? Podríamos preguntarnos nosotros esto que le pasaba a David. Muchas veces la iglesia está también encerrada en situaciones. Vamos ahora a hablar de la iglesia, en situaciones que necesitamos ser salvados de esa situación, porque aunque Cristo ya nos salvó, ¿verdad?, de la condenación eterna, pero en la vida práctica nos mantenemos siempre allí, ¿verdad?, encerrados y esclavizados en situaciones. Lo que aprendíamos hoy en el instituto, ¿no?, sobre la santificación. Ahora entonces, la voz de la iglesia prisionera en el mundo. ¿Por qué será que han venido tan poquitos ahora? ¿Qué pasó con todos los creyentes que venían a este culto y no vinieron hoy? ¿Será que están enfermos? ¿Verdad? ¿O será que hay fiesta en el pueblo? ¿Verdad? Ahora entonces, fíjense bien, el problema más serio hoy día de la iglesia es que vivimos siempre conectados a lo que el mundo hace. Y fíjense que el apóstol Pablo en la carta a los romanos, él dijo, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, estas palabras, capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, ¿verdad? No os conforméis a este siglo. Cuando Pablo escribió a esto es porque los creyentes, bueno, la palabra conformarse, bueno, significa amoldarse. Amoldarse, o sea, la palabra en griego realmente lo que significa aquí es un molde. Entonces, y ustedes entienden lo que es un molde, ustedes, hermanos. Así como es el molde, así va a salir lo que usted haga, ¿verdad? Ahora entonces, si se hace una paleta, ¿verdad?, con formas específicas, se le echa el agua y se le echa todo lo que le va a echar en el molde. Cuando usted saque esa paleta, va a tener la figura del molde. Ahora entonces, los creyentes ya no debemos de estar en el molde ¿de dónde? Del mundo, porque eso daña a la iglesia. El mundo. Ahora entonces, el mundo no te deja tener una buena relación con Dios, porque el mundo te aleja de Dios. Ya vemos que hablamos de 3 enemigos, que el mundo es uno de los enemigos que tenemos. Y fíjense bien que la vieja naturaleza va a usar los sentidos para atrapar al creyente.
a través de los oídos, de la vista y a través de la boca, de la lengua, de todas esas cosas. El mundo va a hacer que caigamos en situaciones que no deberíamos de caer. Así, ¿verdad? Como los jóvenes que para la feria dicen, no, yo solo viendo anda, pero de repente no terminan solo viendo, sino que realmente, ¿verdad?, en todo lo que la gente hace. Y no porque los andemos buscando detrás nosotros, sino que aparecen en los videos en el Facebook. Ellos mismos, ¿verdad? Ahí aparecen. A ver que no tenemos que andarlo buscando, ¿no? Ahora entonces, pero ojo, las consecuencias de estar en el mundo después son complicadas. Ahora entonces, el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a Tito en el capítulo 2, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Es decir, fíjense que Pablo le da la salida a los creyentes que les gusta el mundo. Él dice, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La palabra sobria es lo contrario del ebrio. Entonces, el ebrio no tiene control de sí mismo. Pero el creyente, ¿verdad? La que está sobrio significa que tiene dominio propio, se puede controlar a través de los recursos que Dios ha dado, a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios, que la leemos. Bueno, si es que la leen algunos creyentes, el problema también más serio es que tenemos el recurso y no lo usamos, ¿no? La palabra de Dios con el Espíritu Santo son herramientas que nos ha dado para que nosotros podamos vivir una vida de éxito en la vida cristiana. Ahora entonces, y no estar amoldados al mundo. Sobria, justa. Bueno, la palabra justa significa, ya fuimos justificados, ¿verdad?, del problema del pecado, pero también en la vida práctica vivir justamente, ¿verdad? Así, es decir, el creyente tiene que tener una actitud diferente. Ayer mi hermano Luis exhortaba a un hermanito, ¿verdad? Digo, le digo, no debió aceptar lo que el policía le dijo, porque es pecado. Entonces, cuando uno comete un error, debe, ¿qué, hermano? Enfrentarlo, y la corrección debe de ser lo que se merece, ¿verdad? Ahora entonces, y bueno, podría mentir, bueno, aquí tenemos bastantes profesores, podrían mentir los profesores a los jefes. A cada rato mientes, ¿verdad? Los profesores a los jefes. Y podrían mentirle los creyentes al pastor. A cada rato. A cada rato. Ahora entonces, es decir, allí es donde necesitamos vivir sobriamente y piadosamente. La palabra piadosa significa lo contrario a la impiedad. La palabra piadoso significa que no vive sometido al pecado y vive consagrado al Señor. Ahora entonces, esto son principios que podemos
necesitamos liberarnos nosotros. David estaba encerrado en la casa y estaba clamando al Señor y decía, bueno, no sé qué hacer, Señor, solo tú me puedes librar de esto. Ahora entonces, vemos aquí también otra cosa importante. Vamos a ver, y vemos aquí que en el versículo 3 dice, porque hay hombres poderosos que esperan el momento de matarme. ¿No creen ustedes que es para asustarse, hermano? Claro que sí. ¿O no le tienen miedo a ustedes de la muerte? Casi todo el ser humano. Yo no sé a quién, a mi nieta le digo que existía el miedo. Y le dice Elisa, si el miedo no existe, ¿cómo no? Le dice, existe, ¿verdad? Existe el miedo, le dice mi nieta. Entonces, anda a encender el foco ya del cuarto, no es que tengo miedo, el miedo no existe, le digo. ¿Cómo no existe? ¿Y por qué creen ustedes? ¿Cuál es la reacción? Es porque algo sienten, ¿no? Las personas sienten cuando hay miedo. Podemos sentir eso. Ahora entonces, y no solamente en la cuestión de la muerte, en cualquier otra situación, ¿no?, que nos enfrentemos. Ahora, vemos aquí entonces también que David dice, bueno, que habían algunos que esperaban el momento de su muerte, y el Señor dice en la siguiente parte del Señor, no he sido rebelde ni he pecado. ¿Consideraba David que merecía la muerte? No, dice, no he sido rebelde ni he cometido pecado. Porque en el Antiguo Testamento recuerdan ustedes que hombre que pecara, ese morirá. Y él dice, bueno, he sido rebelde, me he sometido a la autoridad, me han dicho que lo que haga me han demandado y no encuentro, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Me quiere llegar la hora de la muerte, aquí me quieren matar. Y dice el versículo 4, no he hecho nada malo, y sin embargo, se apresuran a atacarme. Despierta, ven a mí, a mi encuentro, y mira. Aquí los estudiantes del instituto, ¿qué es lo que encontramos aquí, hermanos? El hermano Luis de todo el trabajo con esta palabra. Ahora entonces vemos aquí que dice, bueno, despierta, como que Dios estaba dormido, ¿verdad? David dice, ven, despierta, mira lo que me está sucediendo. Ahora entonces vemos una experiencia de un hombre que está clamando al Señor, ¿no?, y con toda seriedad, y le dice, bueno, te necesito, ya ven a verme. Ahora entonces muchos le preguntan, ¿y cómo orar? Si orar es una forma de hablar, aquí vemos una oración de David hablando como se habla con otra persona. Ahora entonces, y él dice, no he cometido nada, no he hecho nada malo. Ahora entonces, pero estaba sufriendo. Y veamos algo importante aquí también. Hay sufrimientos que, bueno, los creyentes a veces se preguntan, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Son preguntas, y no solamente creyentes de esta iglesia, sino de todo el mundo. Es más, hasta los incrédulos se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué no actúa Dios en medio de los tiempos difíciles? Ahora entonces, y es más, le reclaman a Dios, ¿por qué suceden las cosas? Ahora, pero el creyente debe estar claro que el sufrimiento va a llegar.
por diferentes circunstancias. Y hay sufrimientos merecidos y hay sufrimientos inmerecidos. Y esto lo debemos de entender nosotros. ¿Cuál es un sufrimiento inmerecido? Este caso de David no merecía el sufrimiento. En este caso, ¿verdad? Hay otros casos que sí, porque él había cometido pecado. Pero en este caso dice que no ha hecho nada malo, yo, Señor. Ahora entonces, como como de repente, ¿verdad? El hijo llegó a la casa y estaba el papá con un lazo mojado detrás de la puerta. Y entonces fue entrando el hijo y viene el papá y le dan en la espalda un montón de azotazos. Y grita ese, y ahora ¿por qué pues si no he hecho nada? ¿Por qué me están dando si no he hecho nada? La vez pasada, es cierto que le saqué rico pesos a mi papá de la bolsa, pero hoy no he hecho nada. ¿Y por qué? Me pregunta. Así estaba David, hoy no he hecho nada. Ahora entonces, y bueno, sufrimiento inmerecido, sufrimiento merecido. Ahora, sufrimos, hermanos, por los sufrimientos merecidos por desobedientes. Muchas veces. Son sufrimientos merecidos. Los merecemos. Andamos ahí jugando igual que Sansón, ¿verdad? Con el pecado. Y Dios, ¿verdad? No está de acuerdo que nosotros seamos juguetones con el pecado. Es decir, bueno, muchos de los sufrimientos que nosotros padecemos es porque nosotros hemos pecado, hemos desobedecido. Ahora entonces, y las desobediencias, y ojo hermanos, aquí en la gracia decimos, con solo confesar el pecado se resuelve el problema. Sí, se resuelve el problema con Dios, pero las consecuencias van a venir. Van a venir. Había un hombre en la cárcel y lo metieron preso. Pagó 25 años en la cárcel por que había matado a una persona, ¿verdad? Dentro de la cárcel, él se hizo un creyente, aceptó a Cristo como su Salvador, dentro de la cárcel, y alababa a Dios ahí, en la cárcel. Pero el día que iba a salir, los enemigos lo estaban esperando, ahí en la penitenciaría donde estaba preso. Y fue saliendo, lo mataron. Entonces, ¿lo perdonó Dios por el pecado que había cometido, hermanos? Sí, por el homicidio que había cometido, sí. Dios lo perdonó. Pero ¿quién no lo perdonó? La familia no lo perdonó. La familia del muerto no lo perdonó. Ahora entonces, las consecuencias pueden venir. Y ese es el problema que muchas veces se le está diciendo a los jóvenes, ¿verdad? Háganle caso a los padres. Las consecuencias de lo que desobediencias que ustedes pueden hacer a veces son tremendas, ¿no? Y después termina diciendo, bueno, mi mamá y mi papá tenían razón, pero ya es tarde muchas veces. Ahora entonces, también la prueba de nuestra fe no es un sufrimiento merecido. La prueba de nuestra fe, Dios está probando si estamos creciendo en la fe, porque muchos creyentes dicen, Señor, hazme crecer en la fe. Y para poder crecer en la fe tiene que haber pruebas. Si pasamos el examen, pues está bien. Ahora, la disciplina, sufrimiento merecido. Sufrimiento merecido.
por causa de otro creyente, podemos sufrir también, por causa de otros creyentes. Ahora entonces, y puede ser un sufrimiento inmerecido, inmerecido. Ahora entonces, como en el caso de José, ¿verdad? El hijo de Jacob, sufrió tremendamente, sufrió hambre, sufrió en la cárcel, sufrió un montón de cosas, pero también Dios le recompensó. Ahora también por causa de Satanás podemos sufrir, por causa de Satanás, claro que sí. Y el otro ejemplo que tenemos en este caso es el caso de Job. Job no merecía ese sufrimiento, pero Satanás le dijo: prueba a este hombre a ver si te va a ser fiel. Y Dios le dijo: este hombre es fiel. Ahora entonces vemos entonces que hay sufrimiento merecido y sufrimiento inmerecido. Veamos entonces en el versículo siguiente, dice: tú, Señor Dios Todopoderoso, en el versículo 5, Dios de Israel, despierta y castiga a esos paganos. No tengas compasión de esos malvados traidores, porque, bueno, esta gente, imagínense ustedes, la gente que lo andaba persiguiendo, era la gente que andaba con David, pues, y querían matar, por eso le llaman traidores, y le dice: despierta, Señor, haz justicia aquí en este caso, ¿no? Ahora entonces, veamos entonces los siguientes versículos, del versículo 6 en adelante. Versículo 6. Dice el versículo 6: ellos vuelven por la noche gruñendo como perros y acechando alrededor de la ciudad. Versículo 7: echan espuma por la boca, lanzan espadas por sus fauces y dicen: ¿quién va a oírnos? Pero tú, Señor, te burlas de ellos, te ríes de todas las naciones. Bien, veamos aquí, David está clamando aquí, bueno, está clamando para que Dios, ¿verdad? Bueno, o más bien le está poniendo, ¿verdad?, a Dios lo que están haciendo con él. Es decir, David está describiendo su situación, cómo está, y qué es lo que hace la gente, ¿verdad?, que lo tiene ahí encerrado. Ahora entonces, y lo que ve aquí es las acciones de maldad de esta gente. Ahora pensemos nosotros, hermanos, lo terrible que es. Ojo, hermanos, que muchas veces pensamos en que el creyente tiene la solvencia para poder planear y hacer cualquier cosa en contra de otro, y no es así. Y quizás no lo sepa nadie, pero Dios sí lo sabe. Amén, hermanos, Dios lo sabe. No nos podemos esconder de Él. Ahora, entonces, y aquí, entonces vemos que David describe cómo esta gente verdaderamente tenía los grandes deseos de acabar con su vida. Ahora entonces, versículo 9 dice: a ti, fortaleza mía, vuelvo los ojos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Ahora entonces, ¿cuántos de nosotros clamamos para que Dios sea nuestro protector? Eso debería ser la constante nuestra, ¿no? Todos los días, desde que nos levantamos y cuando nos vamos a dormir también. Ahora entonces,
David le dice a ti, fortaleza mía, fortaleza mía. ¿A dónde estaba la fuerza de David? En Jehová. Aquí estaba, ¿no? La fuerza. Fortaleza mía. Ahora entonces, dice que, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Ahora entonces, estas son, imágenes que nos hacen entender mejor, ¿verdad? Cómo David veía a Dios. Un protector es alguien que tiene cuidado de otro, ¿no? Que es más débil. Entonces David veía con todas sus fortalezas a Dios. Con todas sus fortalezas a Dios. Cuando uno, bueno, en mi tiempo, ¿verdad? Cuando cipote, en los tiempos aquellos eran muy diferentes a los tiempos de ahora. Entonces nos juntábamos los grupitos de cipotes y de repente estábamos jugando ahí y de repente aparecían algunos peleando, ¿verdad? Ahora entonces, y le hacían rueda a todos los cipotes y decía, te voy a pegar. Entonces, y el más débil se quedaba humillado ahí, no decía nada. Pero de repente agarraba valor y decía, pero a mi hermano le voy a contar que vos lo que me estás haciendo. ¿En quién tenía su esperanza? Este más pequeño, el que estaba humillado en su hermano. Entonces, a David lo vemos como su esperanza está en el fuerte, en el todopoderoso. Y nuestra esperanza también debe de ser la misma, hermano. Y nuestra fuerza debe de ser Él. Y nuestra convicción en todo debe de ser Él. Fíjense bien que Santiago le escribió, cuando escribió acerca a los ricos, les dijo, ustedes ricos, que planean hacer todo, pero dejan a Dios por un lado. Dicen, mañana vamos a ir a negociar. Y entonces, si vamos a hacer esto y vamos a lo otro, pero nunca dicen, si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios quiere. Ahora entonces, porque tienen a Dios a un lado. Ahora entonces, nosotros, hermanos, debemos de ver a Dios así. Yo no sé cómo tú ves a Dios, pero cuando dice fortaleza mía, para David era lo más grande que había. El máximo poder que había. Y lo decía con propiedad porque él evidenciaba lo que Dios hacía. Ahora entonces, y solo el que no ha pasado pruebas, hermanos, el que ha pasado situaciones difíciles, ¿verdad? No puede decir a lo mejor. Pero los que hemos pasado pruebas, nos damos cuenta que ese Dios es el todopoderoso. Situaciones difíciles. Ahora entonces, versículo 10. Tú eres el Dios que me ama e irás delante de mí para hacerme ver la derrota de mis enemigos. Ahora, hermanos, este versículo está diciendo David que Dios lo ama. Ahora, Dios, si él consideraba que Dios lo amaba, él sabía que cuando fuera a la batalla contra sus enemigos, ¿quién iba adelante? Dios. Por eso él dice aquí, bueno, tú irás delante de mí para hacerme ver la derrota de mis enemigos. Entonces, él tenía muy claro que Dios era el que libraba sus batallas. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos batallas, y estoy hablando batallas espirituales, entonces, ¿quién nos puede sacar adelante? Es el Dios Todopoderoso. Batallas tremendas, ¿no? Ahora entonces, y cuando
Solo cuando la gente tiene batallas puede decir, y ha salido adelante puede decir, solo Dios me pudo librar de esto. Una señora, iba a perder su casa porque se la querían robar. Es decir, habían otros familiares que se la querían quitar y no tenía ella defensa de nadie, no tenía quien la apoyara. Y entonces, y vinieron los, le dice, llega un abogado y le dice, a la señora, mejor reciba $5,000 que le van a dar, que deje la casa, porque de todas maneras la va a perder toda, le dice un abogado. Y era el abogado que representaba a los que la querían quitar. En derecho, hermanos, ahí va a haber gente mafiosa y que arregla situaciones así a la ligera, ¿verdad? Y se doman a la gente. Y la señora dijo, yo no tengo en venta la casa, no se la he robado a nadie. Fue lo que mi esposo me dejó cuando murió. Es prácticamente lo que yo he recibido. Y no se lo he quitado a nadie. ¿Y por qué me la quieren quitar? Porque los hermanos del marido se la querían quitar. Pero ella era una creyente. Y llevó la petición a la iglesia y se pusieron a orar los hermanitos con ella y la iban a llevar la estaban llamando ya del juzgado, que iba a haber un juicio ya por la propiedad. Y entonces, y cuando estaban en el juicio, y le dice el juez, y tu abogado, como yo no andaba en problemas, yo no me he metido en ningún problema, no tengo abogado. Pues te vamos a poner uno de oficio, le dije. ¿Y eso de oficio qué? Uno que es del gobierno, pero que te va a apoyar ahí, le dije. Entonces, yo necesito, le dije, hablar con ese abogado, le dijo, la hermanita, ¿verdad? Necesito hablar con ese abogado. Y se fue y le dijo al juez, pues está bien, ve y infórmalo de tu caso. Y además de aquí ya la vamos a leer el caso. Pero se fue y la señora solo le dijo al abogado que le iba a representar, mire, este caso lo vamos a ganar, le dijo la señora. ¿Por qué le dice el abogado? ¿Por qué está segura que lo vamos a ganar? Porque ya se lo puse en las manos de Dios. De veras, que Dios te va a ayudar aquí en este diferente. Dios es todopoderoso. Y usted cuando vaya allí a alegar, allí a apoyarme, vaya pensando en eso, que nosotros vamos a ganar. Entonces no vaya a creer que solo por irme a apoyar ahí nada más. Vamos a ganar. Y entonces, ¿y cómo sabes vos que vas a ganar? Le dijo el abogado. Bueno, yo sé que voy a ganar porque yo no le he vendido nada a nadie, no se lo he robado y sigue con lo mismo, ¿verdad? Entonces no pueden presentar pruebas en contra de nada de eso. Ahora entonces, y dijo le dijo el abogado a la señora, mejor vieras de traer de abogado a Dios, le digo, pero porque yo no te voy a servir prácticamente del abogado incrédulo, ¿verdad? Y entonces, y resulta que el abogado la representó, le dijeron entonces, dijo el juez, vamos a dar la resolución, estaban los testigos, ahí estaba el jurado y todo, y entonces y prácticamente la casa la tenía perdida, que le habían hecho documentos ahí que había firmado y todo. Entonces, y resulta
que la señora le dijo al juez: señor juez, quisiera decirle unas palabras a usted, ya que dice que la caja la perdí prácticamente, pero todavía no la he perdido. Como no, le dijo el juez, y aquí las pruebas es las que mandan. Aquí firmaste el documento que vos entregabas la propiedad de fulano de tal. Pues ¿qué es lo que le quiero decir? Que yo no sé firmar, no sé firmar. ¿Y de dónde he sacado la firma? Pues dijo el juez: entonces no podemos darle la caja. La caja le toca a la señora. Ustedes la quieren robar, le dijo el juez. Entonces, y le dice a la señora, ¿verdad? Ya ve que no lo culpé, le dice al otro hombre, porque mi abogado es Dios, le dijo, ¿verdad? Mi abogado es Dios. Gané, le dijo, por Dios se gana todo. Entonces, hermanos, y parecen cosas, ¿verdad?, sencillas, pero la fe de la gente que tiene ese Dios todopoderoso hace la diferencia. Y un creyente que tiene esa fe arrancada en el Señor, todo le sale bien. Amén, hermanos. Aunque veamos la causa perdida, pero con Dios todo está ganado, ¿verdad? Todo está ganado. Entonces, ese es el Dios que tenemos, y ese es el Dios que confiaba David. Entonces, y él decía: bueno, veré la derrota de mis enemigos. Él decía: pues tú irás adelante y veré la derrota de mis enemigos. Entonces, la victoria está en el Señor. Vamos a quedarnos aquí porque se nos acabó el tiempo, pero vamos a continuar el próximo sábado. Bien, vamos a despedirnos en palabras de oración. El hermano Jovel nos